Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Héroe de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 9 de junio 2017. Iniciamos hoy el estudio del Salmo 85, le llamaremos restauración efectiva. Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel, al músico principal, Salmo para los hijos de Coré. Este salmo surge cuando el pueblo vuelve de la cautividad de Babilonia. Independientemente de la época, el salmo nos habla de una restauración efectiva. Se dice que después de los accidentes ya nada es igual, y es verdad. Un carro chocado no vuelve a ser el mismo, y si hubo huesos rotos en las personas, podemos decir lo mismo, nada es igual. Hay enfermedades que jamás se sanan. Podemos controlar los síntomas, pero según la ciencia y los médicos, las enfermedades siguen ahí, la enfermedad sigue ahí, latente y en cualquier momento manifiesta los síntomas de nuevo. Además, algunas enfermedades dejan secuelas. En cambio, este salmo nos habla de una restauración efectiva y para siempre total. Una restauración en donde no quedan detalles pendientes, no quedan secuelas. Una restauración que todos anhelamos, una restauración integral. No deberíamos conformarnos con menos que eso. En ocasiones, en las relaciones interpersonales que se quebrantan, solo tratamos de olvidar el asunto, de pasarlo por alto, nos resignamos, procuramos fingir que nunca pasó, pero eso no es restauración necesariamente. En cambio, en nuestra relación con Dios, no podemos hacerlo de otra manera. ¿Acaso que si le olvide a Dios un poco, que ya no piense mucho en nuestro pecado? Eso no es posible. Debemos tener una restauración efectiva, completa, total. Y este salmo nos habla de esta clase de restauración. Por eso déjenme compartir entonces con ustedes una primera enseñanza. Esta restauración de Dios para nosotros incluye dos cosas: perdón de pecados y salvación de las consecuencias eternas. Leamos los primeros 5 versículos. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? El salmista claramente se refiere a estas dos cosas que hacen la restauración una restauración efectiva. Primera, el perdón de nuestros pecados. Y en segundo lugar, la salvación de las nefastas consecuencias eternas justamente del pecado en nuestra vida. En relación a la primera, en relación al perdón, nos dice, fuiste propicio. Esto nos hace recordar al publicano que decía, sé propicio a mí, pecador, y con humildad se golpeaba el pecho reconociendo su indignidad ante el Señor, y de acuerdo con el Señor fue perdonado antes que el fariseo que presumía de ser un santo. Es decir, que el ser perdonado es experimentar que la gracia de Dios es propicia a nosotros, que su amor es propicio a nosotros, que Él es propicio a nosotros. Nos recuerda también el propiciatorio del tabernáculo que representaba el perdón de Dios para su pueblo. Después dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. ¿De qué habla? Del perdón. Ese perdón que consiste en ser declarado justo ante el tribunal de Dios. El hecho de que en el cielo se borre nuestra lista de pecados. Pablo dice que el acta que nos era contraria fue destruida por el Señor Jesucristo, fue clavada en la cruz del Calvario. Esto es perdón, saldada la cuenta. ¿Recuerdan una de las palabras maravillosas que dijo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Fue esta, consumado es. Es decir, el pago total de nuestra deuda por causa de nuestro pecado fue saldado por el Señor en la cruz del Calvario. Después de esto nos habla de la segunda parte de la restauración efectiva. Sigue diciendo el Salmo, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Podemos ver las dos cosas? Por un lado, el perdón de los pecados y por otro, la liberación de las consecuencias del mismo. Son los dos elementos de una restauración integral. Ahora, este segundo elemento tiene que ver con sacarnos del estado de condenación y situarnos en un estado de gracia. Déjeme lo digo diciendo las siguientes cosas. Ya no estamos enemistados con Dios. Ahora somos sus hijos. Ya no somos huérfanos, es decir, somos parte de su reino, somos sus hijos. Ya no estamos perdidos. Dios nos encontró. Ya no estamos bajo su ira, estamos bajo su gracia.
Nuestro nombre ya no figura entre los condenados al infierno. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso es un cambio radical y eso es restauración verdadera. Puede ser que el pecado nos haga vivir algunas consecuencias temporales. Por ejemplo, relaciones quebrantadas, las quebrantamos por andar de insensatos cometiendo pecados, enfermedades causadas por nuestras malas acciones, etc. Pero esas consecuencias se terminan pronto. Así que no deberíamos dejarnos deprimir y apabullar por esas cosas, porque Dios nos ha restaurado y su restauración en nuestra vida es eficaz, integral y eterna. De verdad hemos sido perdonados y restaurados, de verdad. Hay gente que se autoflagela, se boicotea y se deja aplastar por sentimientos de culpa. Y razón tenemos para hacerlo así, porque ciertamente somos pecadores y nuestra historia está llena de las evidencias de eso. Pero este salmo nos habla de una restauración eficaz en la que el Señor nos salva de las consecuencias eternas. Leamos esa parte otra vez. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Es decir, Dios no nos odia, no está enojado con nosotros, no está buscando hacernos pagar, está buscando hacernos entender su gracia y su amor. Sigue diciendo, versículo 4, Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Sin restauración estamos perdidos, ciertamente, pero si hemos confesado nuestro pecado, Él nos ha perdonado y nos ha restaurado, como al hijo pródigo que le pusieron vestido nuevo, anillo de hijo e hicieron fiesta. Sigue diciendo el versículo 5, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Estas no son preguntas reales, cargadas de duda y de angustia, no, son preguntas retóricas, es decir, es una figura literaria que sugiere la respuesta a la pregunta de inmediato, como cuando usted le dice a su esposa o a su hijo, ¿no soy yo quien más te quiere? En realidad usted está afirmando, soy yo el que más te quiere, pero lo hace en forma de pregunta obvia, cuya respuesta es entendible. En realidad, estas palabras del salmista son una afirmación, así que la frase significa esto, no estás enojado y no extiendes tu ira sobre nosotros. Permítanme explicarlo con la siguiente ilustración. Es una ilustración que nos ayuda a imaginar cómo será el juicio de nuestra vida. Ahí estamos, usted y yo, usted, yo, quien quiera, sentados en el banquillo de los acusados. Ahí está, en el gran trono blanco, Dios, el juez eterno supremo. Parece que los señores del jurado son la humanidad entera, testigos de nuestro pecado. ¿Y sabe quién es el abogado? El abogado fiscal, el diablo, el acusador. De hecho, eso significa su nombre, acusador, engañador y acusador. Y bueno, se abre el juicio, el estado o el cielo eterno contra Gilberto Gutiérrez Lucero. Y se levanta el acusador, el diablo, con un libro enorme, vida y obra de Gilberto Gutiérrez, y lee una sarta de tonterías y cosas malas que yo he hecho durante toda mi vida. Yo estoy llorando con mi rostro a la tierra, al suelo. No tengo nada que decir en mi defensa. Soy culpable de todo lo que está diciendo el fiscal, el acusador. ¿Tiene algo que decir?, dice el señor juez. Yo digo nada. Soy culpable de todo. Si acaso tuviera capacidad y desvergüenza para hablar, diría, soy culpable. ¿Cómo se declara el acusado culpable? Pero en eso se levanta el defensor. ¿Y sabe quién es el abogado defensor? Jesucristo nuestro Señor. Y dice, Padre, ¿me permites la palabra? Y entonces él pide que el secretario o alguien vuelva a leer el libro de mi vida y mi obra, vida y obra de Gilberto Gutiérrez. Y abren el libro una vez más. Y no hay nada de lo que cual pueda avergonzarme. Todo lo que dice ese libro es bueno. Todas las cosas malas que he hecho, todos mis pecados han sido borrados. Y entonces dice el abogado defensor, he muerto en la cruz del Calvario, derramado mi sangre para pagar por esos pecados y no tienen ninguna razón para mantenerlos escritos en ese libro. Y entonces el juez golpea su martillo y dice, el acusado es inocente. ¿Por qué? ¿Porque de veras no hice nada malo? No, porque el inocente, el perfecto, el santo, el justo, el que vivió una vida sin pecado, Jesucristo, murió en la cruz del Calvario para adjudicarme a mí su santidad. Y se adjudicó él sobre sus hombros mi pecaminosidad y murió por eso. Esto es restauración, perdón de pecados y salvación de las nefastas consecuencias eternas del pecado. Hemos sido restaurados eficaz e integralmente. Vivamos esta bendición. Espero que esto sea útil para usted, hermano y amigo, y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.